Titulares: Ministerio de Salud prohibió venta y consumo de vapers. Exhortan al Comité de Postulaciones a velar por la independencia del CNE. Onda tropical 25 trae más lluvias para Venezuela. Petro asegura que usan a su hijo para tumbar su gobierno. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda Joseph García. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Noticias Altos Visión es presentado por Nos movemos a tu ritmo 92.5. 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 Cobertura total, potencia total 92.5. Zona. Tortas Oyeli, enamoramos con cada bocado. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Comenzamos. A través de la resolución publicada en la Gaceta Oficial 42.682, el Ministerio de Salud prohíbe la fabricación, almacenamiento, distribución, comercialización, consumo, publicidad y promoción de los vapers con o sin nicotina y accesorios y productos análogos a los cigarrillos electrónicos. Destacan que la prohibición responde a los diversos estudios clínicos, médicos y científicos, concluyendo que los vapers contienen sustancias altamente tóxicas que incluso no se encuentran en cigarrillos convencionales y que aumentan el riesgo de enfermedades del corazón y los pulmones, entre otros. Es importante señalar que ya el Ministerio de Ciencia y Tecnología había prohibido en el mes de junio la venta a menores de 18 años, prohibición que hoy se extiende en todo el territorio nacional a personas de cualquier edad, por lo que tras la salida de la resolución, el Ejecutivo Nacional ha solicitado la publicación de la norma, instando a diversos organismos a velar por el cumplimiento de la misma. El Observatorio Electoral Venezolano destacó la importancia de mantener el carácter independiente, no partidista, de los aspirantes a nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, por lo que a través de su boletín informativo resaltaron que este aspecto es fundamental para el establecimiento de garantías y condiciones en el ciclo electoral 2024-2025 y de cara a las elecciones presidenciales, recalcando la necesidad de hacer valer los principios constitucionales y las disposiciones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. A juicio de la organización, la renuncia masiva de rectores fue una estrategia gubernamental para generar una crisis en el seno del árbitro electoral, por lo que esperan que en esta ocasión se respete el diálogo político y la separación de poderes con el fin de restaurar la ruta electoral. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que las 6 personas que fueron privadas de libertad y condenadas a 16 años de prisión por presunta conspiración y asociación para delinquir no pertenecen a organizaciones sindicales, indicando que organizaciones gubernamentales falsearon la información con el fin de crear una campaña en contra del mandatario nacional. Refirió además que no hubo ninguna organización sindical que respaldara a Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo durante el juicio en el que se les acusó de planificación de actos de sabotaje y entorpecimiento de las actividades del 5 de julio de 2022, siendo señalados como parte de una organización denominada Unidad de Resistencia Popular, orientados además a ejecutar operaciones delictivas. Asimismo, confirmó que ninguno de ellos es trabajador activo según la data del Instituto de los Seguros Sociales y aparecen catalogados como cesantes. El Ministerio Público solicitará el sobreseimiento de la causa de 30 de los 33 detenidos en un sauna en Carabobo. El fiscal Tarek William Saab aseveró que estas 30 personas no tienen nada que ver con los 3 dueños del establecimiento. A los 3 dueños se les van a seguir las investigaciones por tener un lugar sin condiciones para hacer comercialmente hablando un spa en una zona residencial y en los términos de insalubridad que finalmente se determinaron. Saab no descarta investigar a los policías que realizaron el procedimiento. Las detenciones ocurrieron la tarde del domingo 23 de julio en Valencia. La prensa local publicó que se produjeron durante una redada policial por una fiesta sexual, situación
declaración que condenan activistas que denuncian persecución y criminalización de la homosexualidad en este caso. En Venezuela, la comunidad LGBTIQ+ lleva años luchando contra la discriminación sin que la ley les otorgue derechos como el matrimonio igualatorio o el cambio de la identidad de género. La Corte de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos concedió 30 días más a la Fiscalía para que responda a una apelación introducida por el empresario colombiano Alex Saab, preso en ese país desde octubre del 2022 tras ser extraditado de Cabo Verde, tras un fallo que consideró que el barranquillero acusado de lavado de dinero no goza de inmunidad diplomática. Ahora, tras la prórroga concedida por la Corte, la Fiscalía de Estados Unidos tiene hasta el 13 de septiembre para contestar los argumentos de la defensa de Saab, presunto testaferro, y revisar el expediente compuesto por más de 26.000 palabras. El gobierno necesita más tiempo para investigar y responder a los reclamos planteados por Saab, enfatizó la Fiscalía. 3 meses después del fallo en su contra, que desconoce su condición de diplomático, dictado por el Tribunal Federal de Miami en vísperas de la Navidad, la defensa del empresario colombiano Alex Saab presentó en marzo una apelación a esa decisión, que deja el camino libre para su enjuiciamiento por presunto lavado de dinero proveniente de sus supuestas ganancias de un contrato para la construcción de inmuebles. En esta fase previa que se ha llevado todo el tiempo que tiene Saab detenido en Estados Unidos, la defensa intenta evitar el inicio de un juicio formal por el presunto blanqueo de al menos $350 millones, apelando a su inmunidad frente a cualquier proceso judicial por la condición de enviado especial. En su red social X, el organismo destaca que la onda tropical 25 se encontraba a los 61 grados oeste dentro de Venezuela y se desplaza a una velocidad de 30 kilómetros por hora. La número 26 se ubica en el Atlántico Central tropical a los 45 grados oeste, se mueve a 35 kilómetros por hora, mientras que la número 27 está en Cabo Verde, África. De las 27 ondas tropicales que se han formado este año desde inicio del mes de junio, por Venezuela han pasado 23 de ellas. Las primeras dejaron daños y pérdidas de vida en los estados Mérida y Trujillo. En la primera región murieron un niño y sus papás al quedar tapiados por un deslizamiento de tierra cuando iban en una motocicleta, mientras que en Boconó 2 hermanitos de 7 y 5 años junto a su mamá y su abuela murieron cuando su vivienda quedó bajo los escombros en julio. En Táchira más de 100 viviendas se perdieron y en otras regiones como Portuguesa, Carabobo y Aragua han ocasionado daños materiales e inundaciones. La onda tropical 25 se desplaza del oriente al centro de Venezuela, interactúa con la zona de convergencia intertropical este viernes 4 de agosto. El precio del dólar estadounidense en el mercado oficial de Venezuela superó este jueves la barrera de los 30 bolívares al cerrar la jornada en 30,1 bolívares la unidad, de acuerdo con el Banco Central. Se trata de un incremento del 1,17% respecto a este miércoles, cuando la moneda norteamericana usada frecuentemente en las transacciones comerciales del país caribeño llegó a los 29,75 bolívares, según los datos del ente emisor. Con este aumento, el salario mínimo y las pensiones, congeladas en 130 bolívares desde marzo del 2022, pese a las múltiples protestas laborales equivalentes a $4,3 mensuales, cuando el costo de la canasta básica de alimentos calculada para una familia de 5 personas supera los $500 al mes, según estimaciones independientes. El aumento de la cotización tiene un impacto directo en los bienes y servicios fijados en su mayoría en dólares, lo que a criterio de expertos tiene incidencia en el comportamiento de la inflación, que acumuló un 108,4% en el primer semestre, según el BSB. El bolívar se devaluó en 37,34% frente al dólar en los primeros 6 meses del año, al cerrar este lapso en 28,1 bolívares, al precio de la divisa que comenzó el año en 17,55 bolívares.
El Metro de Caracas anunció un aumento del 25% en el precio de la tarjeta T-Ticket, por lo que ahora pasó de 20 a 25 bolívares, lo que equivale a $0.84, de acuerdo con el tipo de cambio oficial. La tarjeta T-Ticket tendrá un costo de 25 bolívares y se podrá recargar a través de la aplicación del Banco de Venezuela o en todas las estaciones del Metro de Caracas, detalló la estatal del transporte subterráneo a través de su cuenta de Twitter. La tarjeta T-Ticket tendrá un costo de 25 bolívares y se podrá recargar a través de la aplicación del Banco de Venezuela o en todas las estaciones del Metro de Caracas, detalló la estatal de transporte subterráneo a través de su cuenta en Twitter. Sin embargo, el precio del pasaje para viajar en el servicio de transporte en los sistemas Metro, Metrobús y Sistema por Cable se mantiene en 4 bolívares. El sistema Metro estableció la tarjeta T-Ticket en 2022 para facilitar a los usuarios el pago del pasaje de manera electrónica. La tarjeta permite realizar un máximo de 10 viajes. Esta modalidad de pasaje digital se puede adquirir a través de las taquillas del transporte y le permite a los usuarios viajar no solo en el metro, sino también en el sistema integral de transporte superficial ZigZag, Metrobús y Transmiranda. En un informe publicado el 28 de julio, la organización aseguró que estos hechos son unas respuestas a las denuncias por las malas condiciones de los centros de salud, así como las constantes vulneraciones a los derechos laborales y la negativa a laborar bajo condiciones que representen un riesgo para el personal. Monitor Salud detalló que en los primeros 6 meses del año se computaron 134 amenazas a personal que trabaja en 55 de los principales centros de salud de todo el país. La organización señaló que el 38,2% de las intimidaciones al personal sanitario ocurrieron en hospitales públicos de la región occidental. Además, registró 8 actos de agresión física o coacción para renunciar que tuvieron lugar en las instalaciones sanitarias de los estados Aragua, Cojedes y Trujillo. La ONG denunció que en lo que va de año han sido jubilados de manera forzosa 49 dirigentes sindicales, tanto obreros como empleados, pertenecientes al Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud. Con pensiones que no superan los $5 mensuales y jubilaciones igual de precarias, los adultos mayores en Venezuela se han visto obligados a volver a trabajar y tomar la opción de la reinserción laboral como una necesidad para poder sobrevivir en el país, donde el costo de la canasta alimentaria para 5 personas supera los $500. Según Convite, la mayoría de los adultos mayores, tras obtener una pensión o con varios años jubilados, han tenido que volver a trabajar para subsanar su incapacidad para alimentarse o comprar medicinas en medio de la crisis que aún vive Venezuela, pese a la leve mejoría económica de los últimos 2 años. El director de la organización, Luis Francisco Cabezas, explicó a la agencia de noticias EFE que la mayoría de los pensionados o jubilados que trabajan lo hacen de manera informal o en labores de alta exigencia física, como la construcción o la vigilancia, pues son escasas las oportunidades para ellos. A su juicio, Venezuela es un país que no está preparado para dar calidad de vida a personas mayores de 60 años de edad, y en el que la disminución de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida han causado generaciones de adultos mayores cada vez más numerosas, para las que no se han generado programas de atención. Desde este 3 de agosto y por 180 días, entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Gobierno de Colombia, entró en vigencia el cese al fuego en el marco de los diálogos de paz entablados por el presidente Gustavo Petro, una acción que además será monitoreada por la Organización de las Naciones Unidas. A través de sus redes sociales, el presidente Petro señaló que su principal interés es proteger la vida de los colombianos. Mientras tanto, y a través de sus comunicados, el ELN propone rebajar la intensidad del conflicto y propiciar que la sociedad sea parte del proceso de paz. Sin embargo, el negociador de la organización, Pablo Beltrán, afirmó en una entrevista radial que en el acuerdo no contemplan el cese de los secuestros ni las extorsiones, resaltando que estas son operaciones de finanzas que aún se encuentran en discusión, a lo que desde el gobierno colombiano respondieron que mantendrán activa la fuerza pública para solventar este tipo de situaciones. Repasemos esas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que continuará su mandato hasta 2026 y que han intentado enfrentarlo con su hijo Nicolás Petro Burgos para tumbar su gobierno, luego de que este último, imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, dijera a la fiscalía que parte del dinero que recibió entró a la campaña presidencial de su padre en 2022. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró no culpable este jueves ante una corte en Washington, D.C. de varios cargos penales derivados de su presunto intento de revertir los resultados de las elecciones del 2020.
Trump, de 77 años, rechazó las acusaciones tras una investigación liderada por el fiscal especial Jack Smith, que ha sido tachada por el exmandatario de una casa de brujas. El Papa Francisco afirmó que existe la urgencia dramática de ocuparse del medio ambiente y que no es posible conformarse con simples medidas paliativas o compromisos tímidos y ambiguos en su discurso a los estudiantes al visitar la Universidad Católica de Lisboa, a donde llegó este miércoles para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Tras las reuniones protocolarias y la vigilia en el clero del país, Francisco comenzó con los actos de la Jornada Mundial de la Juventud y su primera etapa fue el mundo académico, al visitar la Universidad Católica de la capital portuguesa y dar un discurso ante cerca de 6.000 personas en el área exterior de la facultad. El gobierno mexicano instalará el espacio internacional multipropósito acordado con Estados Unidos para atender a migrantes en Tapachula, en la frontera del país con Centroamérica. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, visitó Tapachula, donde recorrió las instalaciones en las que se construirá el primer centro multiservicios para migrantes en medio de récords históricos de solicitudes de asilo en la frontera de México con Guatemala. La junta militar que derrocó la semana pasada el gobierno de Níger denuncia los pactos militares con Francia, informó AFP citando declaraciones de los golpistas. En declaraciones televisadas, el portavoz del golpista Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria anunció la terminación de 5 pactos militares con Francia, fechados entre 1977 y 2020. De esta manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Síguenos en todas nuestras redes sociales oficiales como Altos Visión, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te notifique de nuestra nueva emisión los días de lunes, miércoles y viernes. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión fue presentado por Nos movemos a tu ritmo. 92.5. 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 Cobertura total. Potencia total. 92.5. Zona. Tortas Oyeli, enamoramos con cada bocado. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución.